Bien, en este video vamos a meternos a trabajar sobre algunas cuestiones que definen a las relaciones métricas en los triángulos rectángulos, pero como venimos trabajando sobre razones y proporciones, primero nos detenemos en retomar estas cuestiones, definir algunos conceptos y demás que van a ser útiles para poder interpretar lo que viene, que tiene que ver con el armado de proporciones, como lo venimos haciendo para los casos de semejanza y también como hemos visto en el teorema de Tales. Entonces, recordamos un poco el concepto de razón. Matemáticamente hablando, decimos que una razón es un cociente entre dos números reales, con la condición claramente de que el valor que nosotros vamos a ubicar en esta posición sea distinto de cero. Acá bien vale aclarar algunas cosas. En principio, en toda razón nosotros decimos que este elemento que ocupa esta posición es para nosotros el antecedente de la razón. Y este elemento que tenemos acá es el consecuente. El hecho de que nosotros digamos que tanto A como B son números reales con la condición de que obviamente en los consecuentes restringamos la situación a que deben ser distintos de cero, entonces, por ejemplo, podríamos mencionar como razones a lo siguiente. Uno podría decir, bueno, raíz de 3 sobre 2 es un ejemplo de razón. También lo van a ser los elementos donde tanto el antecedente como el consecuente resulten ser números enteros, y sería el caso particular de las fracciones, es decir, que las fracciones son casos particulares de razones donde restringimos que los antecedentes y los consecuentes estén formados únicamente por enteros. Ahora, también, por ejemplo, puedo considerar como una razón al siguiente elemento. Entonces, tener presente que en lo que mencionamos como propiedades, al hablar de razones, esto es lo que llamamos antecedente y esto es a lo que denominamos consecuente. ¿Qué es lo que vamos a interpretar nosotros por proporción? Decimos que una proporción es ni más ni menos que la igualdad entre dos razones. O sea, si nosotros acá podemos establecer la igualdad entre dos razones, eso nos habilita a pensar en términos de una proporción. Ahora, tener presente acá algunas cuestiones. Primeramente, nosotros decimos que A es a B como C es a D, y acá lo que queremos recordar es lo siguiente. En todas las proporciones, recordemos que los elementos en esta posición son los que nosotros denominamos los extremos. O sea, son los extremos de una proporción. Y los otros dos elementos que intervienen acá, para nosotros son los medios de la proporción. Ahora, recordemos, como siempre, la propiedad fundamental de todas las proporciones que nos indica a nosotros que el producto que nosotros formamos entre los extremos de una proporción resulta ser exactamente igual al producto de los medios. Esa es la propiedad fundamental de las proporciones. Ahora, las propiedades acá son interesantes, ¿por qué? Porque fíjense que yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Si planteamos esto, uno dice, bueno, a ver, 2 es a 3 como, vamos a una cuestión básica, digo, como 6 es a 9. Estamos de acuerdo que estos elementos forman una proporción. ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros hacemos 2 por 9, esto da exactamente lo mismo que 6 por 3. Por lo tanto, los cuatro elementos así conformados están perfectamente armando una proporción. Ahora, esa proporción se conserva si nosotros invertimos a cada una de las razones. Es decir, si yo digo 3 es a 2 como 9 es a 6, estamos exactamente, digamos, preservando la proporción. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que preservamos la proporción, pero no estamos preservando la razón, porque claramente la razón entre 2 y 3
no es la misma que la razón entre 3 y 2. Entonces, preservo la proporción al invertir las dos razones, pero lo que no se conserva es el valor de la razón. Es decir, sigue habiendo una igualdad entre dos razones, pero la razón cambió. Sin embargo, fíjense que si yo utilizo la propiedad fundamental de las proporciones, diríamos que 3 por 6 es igual a 9 por 2 y estamos exactamente validando esto. A ver, otras propiedades importantes que nosotros tenemos que recordar en el caso de las proporciones está ligada ni más ni menos que a cómo podemos nosotros conformar algunas, a partir de una proporción de base, otras proporciones. Por ejemplo, esto que nos dice que si nosotros sabemos que A es a B como C es a D, también esto implica que yo puedo formar otras proporciones si al antecedente de la proporción yo le sumo el consecuente y como consecuente sigo utilizando el mismo, es decir, A más B es a B como C más D es a D. Esto también son elementos que van a formar proporciones. O también equivalentemente uno podría haber dicho A menos B es a B como C menos D es a D y también tendríamos armada acá una proporción. Recordemos que para la proporción estamos haciendo intervenir siempre a 4 elementos, ¿sí? Entonces, de esos 4 elementos, ¿qué pasa si nosotros decimos algo como esto? Si yo dijese 2 es a 3, como 6 es a 9, como por ejemplo 12 es a 18. Acá tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de proporciones, sino que esto sería una serie de razones iguales. Entonces, para formar proporción, si yo tomo 4 elementos cualesquiera de la serie de razones iguales, estaríamos conformando proporciones. Por ejemplo, fíjense, si yo tomara 2 es a 3 como 12 es a 18, claramente esos 4 elementos forman proporción. Y lo mismo podría haber hecho, por ejemplo, si considerase la razón 6 es a 9 con la razón 12 es a 18, estos 4 elementos también conforman una proporción. Lo que estamos indicando es que así, tomados los tres, no forman proporción. No confundirse con eso. Las proporciones están siempre armadas entre 4 elementos. Por lo tanto, fíjense que estas propiedades en realidad fueran puestas en acto en términos del teorema de Tales, cuando establecimos, por ejemplo, que se satisfacían cualquiera de estas relaciones que estamos presentando acá, y esto tiene que ver porque estamos puntualmente enfocados en las propiedades de las proporciones. Dicho lo anterior, entonces ahora sí vamos a establecer algunas cuestiones que nosotros denominamos las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Vamos a considerar puntualmente, como en este caso, decimos, bueno, ABC es un triángulo rectángulo, BH es la altura correspondiente a la hipotenusa, ¿no?, de este triángulo rectángulo ABC, y vamos a llamar de algún modo a estos segmentos, por ejemplo, al segmento AH y al segmento HC, los vamos a renombrar para poder simplificar algunas cuestiones en términos de la escritura, ¿no? Decimos que este segmento, que hemos dado por nombrar X, resulta ser la proyección paralela sobre la hipotenusa del cateto AB. Y también decimos nosotros en este caso que este segmento I que tenemos en la figura lo vamos a considerar como la proyección paralela sobre la hipotenusa del triángulo del cateto BC. A ver, recordemos que, grosso modo, para orientarnos, llamamos proyección paralela, que esto lo describimos en términos del teorema de Tales, pero llamamos proyección paralela para tener una idea como si nosotros nos pusiésemos a pensar cuál es la sombra que el cateto BC proyectaría sobre la hipotenusa. Bueno, efectivamente va a ser lo que nosotros denominamos esa proyección paralela sobre
la hipotenusa. Nos preguntamos, ¿cuántos triángulos rectángulos observamos en la figura? Es decir, si yo pudiese establecer, en función de todo lo que tenemos acá, ¿cuántos triángulos rectángulos observamos en esta figura? Si ustedes observan con atención la figura, podemos decir que tenemos en total 3 triángulos rectángulos, ¿no? Y los nombramos, decimos, obviamente tenemos el triángulo rectángulo que es punto de partida, que es el triángulo rectángulo ABC. Por el otro lado, fíjense, al haber trazado acá el segmento de altura, quedan determinados 2 triángulos rectángulos también. Uno de esos triángulos rectángulos es el triángulo AHB y el otro triángulo rectángulo que podemos observar acá es este otro triángulo que vemos por acá, que podríamos decir que es el BHC. Entonces, puntualmente hay 3 triángulos rectángulos que pueden observarse en esta figura, según lo que nosotros dijimos al haber trazado la altura correspondiente a la hipotenusa del triángulo rectángulo ABC. Ahora, nos preguntamos, ¿será posible establecer alguna relación entre estos triángulos? Y en caso de ser posible, nos preguntamos cuál podría ser esa relación. Bien, acá vamos a pensar en cuando hablamos en términos de relación en función de lo que venimos trabajando, claramente vamos a ver si podemos lograr probar alguna relación puntualmente de semejanza entre estos triángulos, que ya puedo tener algunos indicios. ¿Cuáles serían los indicios que me permitirían, por ejemplo, establecer la semejanza entre el ABC y el triángulo rectángulo BHC? ¿Observamos algún indicio? ¿Cuál? ¿Cómo ponemos en juego acá los criterios de semejanza que estuvimos estudiando? Y en tercer lugar, nos preguntamos, a ver, ¿qué podemos decir entonces del ABC y el AHB y del ABC y el BHC? Entonces, estamos dejando la puerta abierta para que podamos establecer, en términos de esa relación, alguna relación de semejanza. Si eso es así, recordemos que 2 triángulos resultan ser semejantes si, solo si, podemos establecer entre ellos la idea de la proporcionalidad entre los lados homólogos y la congruencia de los ángulos. Ahora, vamos a hacer uso de los criterios de semejanza de triángulos para ver si podemos encontrar estas relaciones y en todo caso, cómo vamos a poder armar las razones entre los lados homólogos, que es lo que nos va a interesar fundamentalmente para lo que queremos estudiar, que son las relaciones métricas en los triángulos rectángulos. Bien, nos quedamos entonces con esta última de las preguntas, ¿sí? En términos de querer establecer o decir algo respecto del ABC triángulo y el AHB, y lo mismo con el ABC y el BHC triángulo. A ver, comencemos estableciendo alguna relación entre el ABC y el triángulo AHB. Acá sabemos que ambos son triángulos rectángulos. Entonces, sabiendo que ambos son triángulos rectángulos, veamos un poco con atención, establezcamos alguna relación entre estos. Estamos pensando en ABC y el triángulo AHB. Lo que podemos observar es que el ángulo que tiene vértice en A es común a ambos triángulos. Por lo tanto, uno podría decir, a ver, entre estos 2 triángulos rectángulos, podemos establecer que el sector angular A es congruente con el sector angular A. También podemos decir acá, si queremos, decimos, bueno, a ver, pensando en términos de uno de los triángulos, uno podría decir el sector angular BAC, BAC es congruente con el sector angular BAH, que sería exactamente lo mismo. Y esto se cumple por la reflexiva, propiedad reflexiva de la congruencia.
Ahora, también se podría haber dicho que nosotros encontramos que el ángulo A es común. Bueno, depende de la escritura que prefiramos, pero encontramos esto. Por el criterio de semejanza que nosotros vimos, entonces decimos, bueno, a ver, por el tercer criterio de semejanza, por el tercer criterio de semejanza, ocurre algo interesante. Acá nosotros decimos, bueno, resulta ser entonces que ABC triángulo resulta ser semejante a AHB. Y habiendo probado la semejanza entre esos dos triángulos, estamos en condiciones, por ejemplo, de encontrar cuáles son las razones, ¿no?, entre los lados homólogos, que son lo que nos va a interesar acá. Entonces, planteemos esto. Vamos buscando las razones entre lados homólogos. Empecemos, por ejemplo, considerando cuál es el cateto que se opone al ángulo común que encontramos en cada uno de los triángulos. Y podríamos partir diciendo, supongamos que BH es, en este caso, fíjense, BH es el cateto que se opone a este ángulo en el AHB. Y BC es el cateto que se opone a este mismo ángulo en el ABC triángulo. Entonces, BH es ABC como, vamos a lo siguiente, a ver, pensemos en esto. ¿Quién se opone al ángulo recto en AHB? Es AB. Entonces, como AB, podríamos decir acá, es, y el lado opuesto al ángulo recto en el ABC resulta ser AC. Y nos falta quién se opone en el AHB a este otro ángulo agudo, que en este caso decimos nosotros, bueno, es lo que nosotros llamamos acá, que habíamos acordado denominar esto, este segmento que bautizamos como una X, y vemos quién se opone al otro ángulo agudo en el ABC, y observamos que es el segmento AB. Entonces, acá hemos establecido, de algún modo, las relaciones entre cada uno de estos lados, habiendo probado la semejanza. Ahora, hagamos el mismo análisis, pero considerando, por ejemplo, ahora al ABC y al otro triángulo que tenemos, que es el BHC. Análogamente uno puede decir, bueno, del mismo modo que encontramos esta relación a partir del sector angular con vértice en A, acá vamos a poder establecer alguna relación con el sector angular que tiene vértice en C. Notemos que el sector angular con vértice en C es común a ambos triángulos. Por lo tanto, podríamos decir, ya sea de una forma indicando que C resulta ser congruente con C, siempre trabajando acá por la propiedad reflexiva de la congruencia, y al tratarse, que lo aclaramos, ¿no? Acá son ambos triángulos rectángulos. Si se trata de triángulos rectángulos y nosotros hemos encontrado que entre esos dos triángulos rectángulos pudimos hallar un sector angular agudo en común, entonces eso es condición suficiente, de acuerdo al tercer criterio de semejanza, para asegurar la semejanza entre estos dos triángulos. Por lo tanto, nosotros decimos también, como hemos justificado antes, ¿no?, que por el tercer criterio de semejanza, ¿qué es lo que va a resultar? Nosotros vamos a decir que entonces el ABC resulta ser semejante al BHC. De esta idea vamos a desprender entonces cuáles son las razones que podemos llegar a armar. Obviamente entre los lados homólogos.
pensamos, en el VHC triángulo, ubiquemos primeramente cuál es el cateto que se opone al sector angular que tiene vértice C, en C, que es el que habíamos hallado como común. Entonces, en VHC, BH, nosotros decimos, a ver, acá, BH, ¿y quién se opone en ABC a ese mismo sector angular? Claramente es el cateto AB. O sea que BH es AB como, fijémonos en lo siguiente, decimos, bueno, a ver, ¿quién se opone al ángulo recto en este triángulo? Es BC. Por lo tanto, como BC es al que se opone al ángulo recto en el triángulo ABC, es decir, que resulta ser la hipotenusa AC. Como, y acá, ¿cuál es el cateto que se opone al otro ángulo agudo? Fíjense que es el segmento que hemos denominado nosotros I, que resulta ser la proyección paralela de BC sobre la hipotenusa, ¿no?, del triángulo ABC, y vemos entonces quién se opone al otro ángulo agudo en el ABC, y claramente es BC. Ahora, fíjense que en términos de lo que mencionamos antes, al haber armado las proporciones entre los lados homólogos en cada uno de los casos, lo que conseguimos fue ni más ni menos que una serie de razones iguales. Ahora, como dijimos antes, si yo tomo 4 elementos cualesquiera de esta serie de razones iguales, entonces vamos a poder, cualesquiera en el sentido de que 4 elementos considerando esto, ¿no? 4 elementos siempre considerando igualdad entre dos razones que aparezcan acá en la serie, entonces claramente podemos armar proporciones. Y en eso va a consistir la clave de lo que vamos a ver ahora. Entonces trabajamos acá con las primeras relaciones métricas que establecemos entre los triángulos rectángulos, ¿no? En todo triángulo rectángulo, nosotros decimos que cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre la misma. A ver, nosotros hemos probado, ¿no? En la parte anterior dijimos, bueno, probamos la semejanza, supongamos, dos triángulos de los que ya hemos probado. Decimos, bueno, a ver, habíamos establecido la semejanza entre el ABC, entre ABC, triángulo, dijimos semejante al AHB. Y de aquí desprendimos, de acuerdo con lo que habíamos considerado, una serie de razones, ¿no? Iguales. Entonces, entre estas habíamos dicho que, por ejemplo, podríamos decir que BH es ABC como AB es AC como el segmento que denominamos X, que es la proyección paralela sobre la hipotenusa del cateto AB, del triángulo ABC, es AAB. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Esta relación métrica que establecemos nos dice que en todo triángulo rectángulo, cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre la misma. Entonces, si nosotros observamos la serie de razones iguales que hemos armado, observen que al considerar estas dos razones, podemos extraer de acá una proporción en la que decimos, bueno, tenemos acá que AB es a AC como esto que es la proyección paralela resulta ser a AB. Ahora, acá me dice que cada cateto es medio proporcional. Si nosotros observamos, acá tanto AB y acá ambos son los mismos, fíjense que acá no están ocupando la posición de los medios. Sin embargo, nosotros dijimos que esta igualdad entre las dos razones se preserva si nosotros invertimos a cada una de las razones. Entonces, a partir de acá, fíjense que nosotros podríamos tener que AC es a AB como AB es
a X, que resulta ser la proyección ¿de quién? La proyección del cateto AB sobre la hipotenusa. Por lo tanto, a partir de esa relación que nosotros marcamos, fíjense si comparamos esta relación, esta proporción que hemos armado, con lo que enuncia esta relación métrica que se cumple para todo triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo, cada cateto, en este caso el cateto AB para nosotros, es medio proporcional entre la hipotenusa, que resulta ser la hipotenusa AC, ¿no? Para el triángulo rectángulo ABC, y su proyección sobre la misma. Claramente, este segmento que denominamos X es la proyección paralela del cateto AB sobre la hipotenusa AC. Por lo tanto, esto se cumple y es la relación métrica que estudiamos. Ahora, ¿cómo podríamos decir exactamente lo mismo para el cateto BC? A ver, fíjense que nosotros también establecimos la semejanza entre el ABC, dijimos que es semejante al BHC. Ahora, habiendo establecido esta semejanza, también conseguimos una serie de razones iguales. Ahora, revisando eso, quedará a cargo de ustedes ver que también se cumple para el cateto BC lo que enuncia esta propiedad que forma parte de las relaciones métricas que nosotros podemos llegar a encontrar en el triángulo rectángulo. O sea, queda a cargo de ustedes volver a revisitar la serie de razones que armamos al establecer la semejanza entre los dos triángulos y ver qué dos razones podríamos extraer de esa serie de razones iguales para formar la proporción que satisfaga o que cumpla lo que dice el enunciado de esta propiedad. Otra de las relaciones métricas que podemos establecer para todos los triángulos rectángulos es la que mencionamos acá, que nos dice que en todo triángulo rectángulo la altura correspondiente a la hipotenusa es cuarto proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Esto quiere decir que nosotros vamos a trabajar ahora con este segmento, que es el segmento de altura, ¿no? Correspondiente a la hipotenusa para el triángulo ABC. Y nos dice que este segmento que nosotros tenemos acá va a ser cuarto proporcional entre la hipotenusa y los catetos. A ver, nosotros establecimos, por ejemplo, que ABC resulta ser semejante al BHC. Bien, en esto nosotros habíamos considerado la serie de razones iguales, trabajando con la proporcionalidad de los lados luego de considerar la semejanza, y llegamos, por ejemplo, a que BH es AB como BC es AC como el segmento I es al segmento BC. Al considerar esta serie de razones iguales, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que nosotros deberíamos poder probar, demostrar acá, en relación con esta propiedad que es una relación métrica en todos los triángulos rectángulos. Nos dice que la altura correspondiente a la hipotenusa. Entonces nos fijamos entre la serie de razones iguales que la altura correspondiente a la hipotenusa resulta ser el antecedente para esta razón. Y dice que es cuarto proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Fijémonos entonces que para cumplir con todo esto, si nosotros considerásemos a estas dos razones y formáramos con ella entonces una proporción, decimos, bueno, BH es AB como BC es AC. Pero acá nos indica que BH es cuarto proporcional, entonces debería estar ocupando esta posición. Pero si nosotros observamos en esta relación que encontramos, estos que son los extremos de la proporción son perfectamente permutables entre sí y nosotros mantendríamos la relación. Entonces, fíjense, permutando podríamos decir que esto resulta ser equivalente a decir que AC es a AB como
BC es ABH. Y ahora analicemos si esta proporción así armada satisface o no lo pedido. La altura correspondiente a la hipotenusa es cuarto proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Por lo tanto, esta relación resulta ser la que estábamos buscando y fíjense que la extrajimos ni más ni menos que de la serie de razones iguales que habíamos conformado a partir de haber probado la semejanza entre estos dos triángulos. Por lo tanto, esto se cumple y quedará para ustedes lo siguiente. También hemos probado que ABC resultó ser semejante al triángulo AHB. Dicho esto, decimos, a ver, con la serie de razones iguales que nosotros pudimos armar habiendo probado la semejanza entre estos dos triángulos, ¿será posible probar exactamente lo mismo utilizando esas razones? Bueno, quedará para ustedes verificar que si esto se cumple, no solamente se cumple para uno solo de los triángulos con los que establecimos las razones, sino que también esta relación tiene que estar presente en la otra serie de razones iguales que se habían armado por la semejanza con el otro triángulo rectángulo. El enunciado de esta tercera de las relaciones métricas en todos los triángulos rectángulos nos dice que en todo triángulo rectángulo la altura correspondiente a la hipotenusa es medio proporcional entre las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Es decir que para trabajar con esta relación métrica vamos a tener que trabajar con el segmento BH, pero además van a tener que intervenir los segmentos de proyección que hemos marcado acá como X e Y, que son las proyecciones paralelas de los respectivos catetos, A, B y BC. A ver, establecimos algunas cuestiones. Entonces, vamos a enumerar cosas que sabemos. A partir de la semejanza del triángulo ABC con el triángulo, vamos a proponer acá el AHB, nosotros pudimos a partir de esto armar una serie de razones iguales que habíamos enunciado como, bueno, BH es ABC, como AB es AAC, como el segmento que denominamos acá con la letra X es AAB. Esto es lo que ya habíamos armado. Ahora, fijémonos que de acá yo necesito alguna relación entre la hipotenusa y las proyecciones. La hipotenusa y las proyecciones. Pero, ojo, porque de la hipotenusa nosotros tenemos que pensar en términos de la altura, porque dice la altura correspondiente a la hipotenusa. Por lo tanto, me fijo en cuáles de estas razones están los elementos que voy a utilizar. Por un lado digo, bueno, me doy cuenta que la altura correspondiente a la hipotenusa figura en esta razón y el segmento de proyección lo tenemos acá. Por lo tanto, si considerásemos estas dos razones, podríamos desprender de acá lo siguiente. Decimos, bueno, tenemos que BH es ABC como este segmento X es AB. Entonces, vamos a llamar a esto, propongámoslo así para poder orientarnos, a esto lo llamamos, bueno, A, y a esta relación que acabamos de encontrar la vamos a denominar con 1, en esta forma. Bien, por el otro lado, lo que nosotros hemos establecido también es que el triángulo rectángulo ABC resultó ser semejante al triángulo VHC. Y de acá habíamos desprendido la serie de razones iguales, que para este caso resultó ser que BH es AB como BC es AC como el segmento que denominamos como I en la figura es ABC. Ahora, hagamos exactamente lo mismo que hicimos acá. Buscamos
una relación entre la altura correspondiente a la hipotenusa y la proyección. Entonces, en términos de las razones que nosotros podemos llegar a observar acá, vemos lo siguiente. Decimos, bueno, si considerásemos acá a BH es a B como I es a BC, estaríamos teniendo, en este caso, la relación entre la altura correspondiente a la hipotenusa y la proyección, en este caso, del cateto BC sobre la hipotenusa AC, que es el segmento I. De manera tal que vamos a señalar, vamos a marcarnos esto, de igual modo que lo hicimos anteriormente, decimos, bueno, acá tendríamos entre estas dos razones la posibilidad de armar una razón. Y entonces decimos de esto, desprendemos de acá, que BH es a AB como I es ABC. A esta relación la vamos a denominar 2. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Acá, como tenemos una proporción y acá también, vemos que de algún modo vamos a poder ligar esta proporción o elementos de esta proporción con elementos de esta otra. Fíjense, nosotros decimos, a ver, en un paso C podríamos decir que de 1, ¿no? De lo que llamamos 1, podríamos desprender lo siguiente. Decimos, a ver, AB es ABC como el segmento que llamamos X es ABH. Y en este caso lo que hicimos fue permutar los extremos. Esta permutación de los extremos nos permitió conseguir esto que tenemos acá. Bien, que llamamos 3. Ahora, también decimos lo siguiente, a ver, si opero sobre la proporción que denominamos acá con el número 2, estaremos de acuerdo que acá nos quedaría que BC es a AB como, en este caso, I es a BH. Y esto equivale, fíjense, misma situación, hemos permutado a los extremos. Pero si ustedes observan, esta razón y esta razón resultan ser la misma pero invertidas. Y por la propiedad que nosotros vimos, estamos de acuerdo que la proporción se preserva si nosotros trabajamos con los recíprocos de cada una de estas razones. O sea que si yo dijese que AB es ABC como BH es ahí, estamos de acuerdo que estaríamos consiguiendo de algún modo que esta proporción se mantenga. Y esto nos sirve a nosotros porque fíjense, acabamos de encontrar un elemento que liga a estas igualdades. Y por la propiedad transitiva, uno puede decir lo siguiente. Acá, en D, nosotros diríamos que de lo que llamamos 3 y 4 por transitividad, ¿la transitividad de qué? Sería la transitividad de la relación de igualdad, ¿no? Entonces, por transitividad tendríamos lo siguiente. Acá se nos va a presentar que, fíjense, como este es el elemento que liga a una y otra, resultará que esto es ABH como BH es ahí. Y observemos lo siguiente, esta relación que encontramos es lo que se nos pedía. Dice que la altura correspondiente a la hipotenusa, que es el segmento BH, es medio proporcional entre las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Y por lo tanto es la relación que buscábamos y con esto hemos demostrado las tres propiedades que se corresponden con las relaciones métricas en todo triángulo rectángulo. Estas relaciones métricas son importantes porque a partir de ellas y de alguna de ellas vamos a poder desprender una de las demostraciones de un teorema
muy importante y muy conocido en geometría, que es el teorema de Pitágoras.